Hola amigos de la Nación, bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Erika Rojas, yo soy periodista y hoy me acompaña la doctora Liliana Estrada, quien es médico especialista en trastornos del sueño y vamos a abordar justo este tema con ella en este espacio. La idea es que nos comparta algunas prácticas y recomendaciones de cosas que podríamos hacer y cosas que mejor no para conciliar mejor el sueño y no tener insomnio, que es una de las cosas que muchas personas están contando que les está sucediendo en estos días en los que estamos viviendo en cuarentena o en aislamiento social. Doña Liliana, muchísimas gracias por este espacio. ¿Cómo está? Bien, y ustedes, muchas gracias por la invitación y espero poder ayudar a mucha gente con esta entrevista. Claro, esa es la idea. Empecemos contándole a la gente qué es lo que está pasando, cuáles son esos factores que pueden incidir en que tengamos problemas para dormir. Bueno, muy bien. El insomnio, en primer momento, aclaro que es el trastorno del sueño más frecuente, es por lo que más consultan las personas, incluso en otros momentos que no tienen que ver con esta crisis pandémica que estamos viviendo. Y las personas que ya padecían insomnio previamente, pues en este momento se ha visto un incremento en estos pacientes de su padecimiento y en personas que no tenían trastornos del sueño como insomnio, en este momento lo están viviendo. El 80% de la población aproximadamente de Latinoamérica está en este momento con problemas de sueño asociado desde que inició la cuarentena. ¿Por qué se da esta situación? Bueno, primero vamos a aclarar que el acto de dormir es una cuestión totalmente natural. Es como el sentir hambre, de igual forma sentimos sueño. En nuestra vida diaria, nosotros normalmente podemos de una u otra forma gastar nuestra energía, ¿verdad? Acumulamos energía a lo largo del día. Acumulamos una sustancia a nivel cerebral que se llama adenosina y esta sustancia va acumulándose a lo largo del día por nuestra actividad, tanto actividad física como actividad cognitiva. En este momento las personas estamos con menos actividad definitivamente. El solo hecho de levantarnos en la mañana, no tener que tomar un transporte, ya sea propio o público, el hecho de no tener que ir a trabajar directamente a una oficina o a nuestros sitios de trabajo, hace que tengamos una actividad menor a lo largo del día. Y por lo tanto, de una u otra forma, esto el cuerpo y nuestro cerebro lo siente con una disminución en el cansancio o en la fatiga. Por lo tanto, la adenosina tardamos más tiempo en acumularla. ¿Y cuál es la importancia de la adenosina? Que la adenosina es la que al final va a generar que sintamos una presión para ir a dormir. ¿Por qué? Porque a lo largo de todas las horas de vigilia que tenemos o de estar despiertos, se va acumulando adenosina y va generándose una necesidad o una propensión al sueño posteriormente, que es lo que a nosotros nos hace sentir somnolencia. Por otro lado, nuestras emociones. La gente está súper estresada, súper angustiada, aunque no lo sienta. A veces este tipo de emociones son muy subconscientes y no las sentimos tan palpables. Sin embargo, estamos preocupados por la pérdida de nuestra propia salud, por el riesgo de muerte o de enfermedad de algunos de nuestros familiares, sobre todo aquellos más vulnerables. La preocupación que tenemos ante qué vamos a hacer si a nivel financiero esto se prolonga más tiempo de lo que esperamos y se nos acaban los recursos. La gente que no puede salir a trabajar, ¿verdad? Recordemos que un alto porcentaje de la población costarricense es trabajador independiente o trabajador informal y son personas que en este momento están viendo afectados sus recursos, obviamente porque estamos también ante una emergencia nacional y pues tenemos que hacer caso, ¿verdad? Pero de una u otra forma también vemos esta preocupación en las personas, o sea, cómo voy a pagar la casa, cómo voy a pagar las escuelas o hacerle frente sencillamente al hecho de comprar comida para el día siguiente, ¿verdad? Tenemos también una preocupación o sentimientos a veces de tristeza o de soledad, sobre todo aquellas personas que viven solitas y que dependían mucho de hacer actividades durante el día, como por ejemplo ir a la iglesia o ir a ayudar a ciertos centros, por ejemplo, de ayuda social o muchas formas que la gente tiene como para paliar o mitigar de alguna forma la soledad, pues en este momento tampoco lo están pudiendo hacer
y además estamos sin poder ir a visitar a nuestros familiares, ¿verdad? De la forma tan regular como lo hacíamos antes. Entonces, los sentimientos, por ejemplo, de ira, de enojo, de agresividad, de molestia, de tristeza, se vuelven más palpables. Por otro lado, ¿por qué todo esto afecta a los trastornos del sueño o por qué al final genera un insomnio en la gente? Porque resulta que el acto de dormir, además de que no producimos la cantidad de adenosina necesaria, estamos teniendo otro problema y es que ya sea porque estamos en casa sin salir a trabajar o porque estamos trabajando desde casa, pero entonces nos ganamos en alguna medida un tiempito ahí para dormir un poco más tarde. Nos estamos levantando más tarde y por ende la hora también de irnos a la cama debería correrse también. ¿Por qué? Porque el ser humano va a sentir una necesidad de sueño aproximadamente entre las 15 y las 16 horas después de haberse levantado. Entonces, si nosotros antes nos levantábamos a las 5:30 de la mañana y ahorita nos estamos levantando a las 7 de la mañana, estamos hablando de que estamos corriendo el reloj de nuestro despertar aproximadamente en hora y media. Y esto también debemos tomarlo en cuenta porque cuando llegamos a la noche queremos tratar de dormir exactamente a la misma hora que lo hacíamos antes. Y obviamente nuestro cerebro no está preparado todavía para iniciar el sueño y por ende se nos dificulta poder iniciar el sueño y sentimos esa molestia o esa preocupación de que por qué no nos hemos dormido. Y esta preocupación al final lo que produce también es todavía más preocupación al respecto y cada día que va pasando se nos va juntando el hecho de que no podemos dormir ya durante varias noches y esto puede tender incluso a producirnos una latencia o un tiempo para llegar a dormir de aproximadamente 2 horas o 3 y estas son parte de las situaciones por las cuales estamos dejando de dormir ahorita. Otro aspecto importante es que estamos pasando demasiado tiempo en el dormitorio o en nuestra casa. Todo lo hacemos en el dormitorio, desde comer, ver televisión, trabajar, etcétera. Y por lo tanto se pierde esa asociación de para qué sirve el dormitorio, ¿verdad? El dormitorio normalmente lo debemos utilizar solo para dormir y sin embargo lo estamos utilizando para actividades que deberíamos hacer en la vigilia también. Y a eso último quería ir tomando en cuenta o entendiendo que las preocupaciones, que el cambio de la rutina pueden ser o algunos factores que le afecten a las personas para dormir. Tomando en cuenta eso y si lo tenemos claro, a partir de ahí, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué prácticas son saludables? Tal vez, como usted acaba de mencionar, pasar todo el día en el dormitorio o utilizarlo como el centro de las actividades diarias no es una recomendación. ¿Qué otras cosas podríamos evitar o qué otras cosas podríamos hacer para fomentar que cuando llegue la noche podamos descansar y tener tal vez la rutina, no sé si llamarlo así, que teníamos antes y poder dormir las horas bien, digamos, sin insomnio, sin algún otro trastorno? Muy bien. Si en este momento estamos dejando de dormir por dos situaciones. Una es las preocupaciones, como lo dijimos, y lo otro es porque hemos perdido como nuestra rutina habitual, ¿verdad? Lo que hacíamos habitualmente. Entonces, yo no puedo decir tampoco que con solo buenos hábitos de sueño y tener una adecuada, como completo mi día, ¿verdad? Y tratar de tener una nueva rutina, pues tampoco es que esto nos va a quitar la preocupación ante lo que estamos viviendo, pero sí nos puede ayudar muchísimo a que por lo menos el sueño no sufra tanta distorsión con respecto a la situación que estamos viviendo. Entonces, ¿qué es recomendable? Bueno, en primer lugar, es muy importante que tratemos de mantener los horarios de sueño muy semejantes a como los teníamos antes. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, si nos levantábamos a las 5:30 porque había que ir, bañarse, tomar un bus, etcétera, alistar niños, ¿verdad? De muchas de las familias costarricenses, pues en este momento hay que tratar, tal vez no de levantarse a las 5:30, pero no que haya una diferencia abismal, no más de 30 minutos, etcétera, con respecto a como lo hacíamos anteriormente. Ahora, si no tenemos problema en levantarnos más tarde, porque hay personas que les gusta aprovechar ahorita y levantarse más tarde, pues entonces entender también que la hora de sueño de la noche también tiene que pasarse para más tarde. Entonces, en la medida en que
yo retraso mi sueño en la mañana, por ejemplo, si yo me levanto ya no a las 6, sino a las 8, de igual forma tengo que retrasar la hora de sueño en la noche. Si me acostaba antes a las 10, ahora me debo acostar a las 12. Y no tratar de irse a la cama sin sueño, tratando de conciliar el sueño antes, porque probablemente no va a ser posible y esto va a provocarle mucha angustia, mucha ansiedad con respecto directamente al acto de dormir. Se recomienda también, ok, estamos con poca actividad, la gente que no está trabajando fuertemente en casa, pues hay que reinventarse, hay que tratar de renovar una rutina en casa, ver de qué actividades me puedo llenar y además tratar incluso de estructurar un horario, no solo para nosotros, sino también para nuestros niños. Hay niños en este momento que están sin clases, pero hay otros que están en aula virtual, ¿verdad? Entonces, tratar de que de igual forma haya una estructura en cuanto a las horas de alimentación, en cuanto a las horas de recreo, de una u otra forma, hablo de recreo y que no se tome textual, me refiero a ratos de esparcimiento, las horas del almuerzo, etcétera, tienen que estar muy bien marcadas. Hay que tratar de hacer actividad física durante el día y la tarde, evitar la actividad física en la noche, porque la actividad física en la noche más bien nos puede despertar aún más y dificultarnos más el hecho de ir a dormir. Debemos tratar de, por el hecho de estar en casa, no ir a dormirnos en diferentes momentos del día. Parte de lo que está ocurriendo es que como hay mala calidad de sueño nocturna, hay como mucha necesidad de dormir durante el día, ¿verdad? Entonces las personas están tendiendo a hacer siestas también y muchas muy largas o varias durante el día y esto lo único que hace es provocar una dificultad para luego consolidar el sueño en la noche. Entonces hay que evitar esto a toda costa. Si tenemos mucho sueño, pues tomamos una siesta no mayor de 20 minutos, pero no con el fin de recuperar el sueño perdido durante la noche. Debemos también tratar de, yo hablo de la gente que está más desocupada, pero también debemos tomar en cuenta, he visto pacientes esta semana que más bien están trabajando en teletrabajo más horas de lo que hacían antes. Y obviamente esto implica una exposición mayor a tecnología, como celulares, iPads o tablets de diferentes tipos y computadores. Entonces, también les recomiendo a las personas que están en teletrabajo tener una jornada de trabajo bien establecida y saber a qué hora va a ser la hora en que van a dejar de trabajar. Siempre recomendamos que desde el momento en que termino de trabajar, más o menos pasen 2 horas para iniciar el sueño. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto es lo que va a tardar nuestro cerebro en no sentir ya el efecto de la luz blanca o azul de los dispositivos electrónicos y liberar melatonina, que es la sustancia que nos va a inducir naturalmente el sueño. Las luces de la casa, recomendamos también que previas al sueño por lo menos hora y media estén bajas, que ya haya una luz tenue, o sea que para nuestros ojos y nuestro cerebro ya sepamos que es de noche. Recordemos que vivimos en un mundo que en este momento es súper tecnológico, con electricidad por todo lado, nosotros tenemos luz por todo lado, aún en horas donde naturalmente ya no deberíamos estar en contacto con la luz. Entonces esto lo único que produce en nuestro cerebro es una tendencia a mantenerse más despierto. A veces queremos apagar la computadora e irnos directos a dormir y esto no va a ocurrir. Tenemos que darle a nuestro cerebro el tiempo de preparación para el sueño. Son muchos los mecanismos que tienen que ver con el acto de dormir y no es sencillamente decir voy a cerrar los ojos y voy a iniciar el sueño porque de hecho eso es muy lejos de la realidad, ¿verdad? Por otro lado, evitar el consumo de sustancias psicoactivas o estimulantes, como cuáles, como el café, el chocolate, el té negro, al final son sustancias que, aunque a nosotros nos gustan muchísimo, a veces el hecho de estar en casa también nos produce tomar más de la cuenta. O si estamos con mucha somnolencia durante el día, también tendemos a tomar más bebidas estimulantes a lo largo del día de lo que lo hacíamos antes. Ojalá tomar un baño antes de dormir, bien cercano a la hora antes de dormir. Este baño debe ser caliente, con agua caliente
cliente, y posteriormente tener un espacio antes de irnos al dormitorio o antes de irnos a la cama en el cual podamos hacer alguna actividad relajante, por ejemplo, leer, pintar, escribir, meditar, orar, cada persona. Doña Liliana, ¿qué recomendaciones tendría usted con respecto a la medicación o, por ejemplo, al consumo de tés naturales, digamos, que tal vez es una práctica a la que podríamos incurrir y no sé cuán recomendable sea? Muy bien, hay tés naturales o infusiones que uno puede hacer, ¿verdad? Hay hierbas que está comprobado que no es que funcionan como hipnóticos, pero son hierbas que perfectamente pueden ayudar un poco a disminuir el estrés y la ansiedad. Entre ellos, por ejemplo, la manzanilla, el romero, el tilo, la melisa, el salmón, ¿verdad? Entonces, son infusiones que uno puede hacer, pero tomemos en cuenta que sobre todo para personas que nunca han padecido de insomnio y que en este momento tienen problemas para dormir. Puede ser perfectamente a lo que podemos acudir en caso de necesitar tomar algo para dormir, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que esto es pasajero, que pasajero me refiero a que no vamos a estar toda la vida con esta situación. Es algo por lo que estamos trabajando y que genera mucho estrés, pero tampoco podemos pensar que por el hecho de dormir mal ahorita vamos a seguir durmiendo mal toda la vida. Todas las personas, el 90% de la población mundial ha tenido insomnio en algún momento de su vida por alguna situación por la que ha estado atravesando, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta que esto es algo que estamos viviendo todos o la mayor parte de la población, y que debemos atravesarlo y que poco a poco la angustia va a ser menor y vamos a aprender a convivir más con la idea y la preocupación hasta que lleguemos a generar cierta tolerancia a la situación que estamos viviendo desde el punto de vista emocional, y entonces ya el insomnio desaparezca, ¿verdad? Entonces te puedo decir que estas medidas como tecitos, etcétera, pueden ayudar a la gente a dormir un poco mejor. Pero sobre todo lo que tiene que ver con los hábitos del sueño, con no hacer desajustes en las rutinas, con no hacer ejercicio en la noche, lo que mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Esto ayuda más incluso que los tecitos. De hecho, te puedo decir que en pacientes que nunca han padecido insomnio y ahora lo están padeciendo, el solo hecho de cambiar la conducta y los hábitos puede mejorar prácticamente el 80% de la población. ¿Existe alguna rutina, por ejemplo, que podamos crear antes de ir a la cama? Tal vez y lo pregunto por lo que nos está contando, como por ejemplo desconectarme de la computadora, ojalá del celular también, una hora o no sé, un tiempo antes de ir a la cama, tomar el baño, hacer alguna actividad relajante, como qué otras cosas pueden ayudar, digamos, a que el momento de ir a la cama y de conciliar el sueño sea realmente placentero. Bueno, en primer lugar, para que sea placentero, debemos tratar de estar tranquilos ante el hecho de ir a dormir, ¿verdad? Cuando ya tenemos muchas noches de mal dormir, nuestra primera preocupación es cómo voy a dormir hoy y hoy cuánto me costará dormir, ¿verdad? Entonces, esas mismas preguntas que nos hacemos antes de irnos a la cama ya son preguntas que definitivamente nos predisponen a dormir mal, ¿verdad? No vamos a ver nada positivo cuando sentimos ese tipo de, cuando tenemos esas preguntas dándonos vueltas en la cabeza antes de dormir. Entonces hay que tratar de bajar la guardia. El sentir sueño, y eso se lo digo siempre a los pacientes, es como sentir hambre, ¿verdad? A veces simplemente acabamos de desayunar o de almorzar y no tenemos hambre y en eso nos invitan a algo más. Y es tan fácil de decir, no tengo hambre, más tarde me lo como, muchas gracias, ¿verdad? Pero con el sueño nos ocurre lo mismo. Más fácil sería decir, no tengo sueño todavía. ¿Por qué factores? Porque no hice la misma actividad física que hice ayer o antier, porque vamos a la cama y no tenemos sueño, empezamos a preocuparnos porque no podemos dormir. En lugar de nada más decir, todavía no tengo sueño, me voy a ir a hacer otra actividad mientras
trasiento sueño, ¿verdad? Entonces, lo más importante es que la rutina cada persona debe encontrarla personalmente. ¿Por qué? Porque no tenemos todos ni los mismos gustos ni las mismas tendencias. Entonces, lo importante es cómo bajar las revoluciones antes de irnos a la cama. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues tomando baño caliente, las luces, como lo decía antes, en la casa. Debe generarse un ambiente nocturno, por lo menos hora y media antes de dormir. Tampoco es que vamos a andar en un espacio donde no podemos ver nada, pero que ya nuestros ojos sientan un cambio. ¿Por qué nuestros ojos? Porque nuestros ojos son los que perciben los cambios de luz y oscuridad, y la luz es nuestro principal sincronizador biológico con respecto a los ritmos de sueño y vigilia. Entonces, todo entra por los ojos, ¿verdad? Incluyendo el baño. Por lo tanto, debemos tratar también de no hacer comidas tan copiosas o no quedar tan llenos antes de ir a la cama, pero mucho ojo con esto. Tampoco podemos quedarnos con hambre, porque el hambre también nos va a dificultar conciliar el sueño. El hecho de bañarme, el hecho también, por ejemplo, de no tener contacto con dispositivos electrónicos por lo menos hora y media antes. Y en ese rato que tenemos antes de dormir, pues entonces pensar de acuerdo a la hora que me levanté, cuál es la hora promedio en la que yo me tengo que dormir, contando aproximadamente 16 horas, para yo sacar un verdadero promedio de a qué hora me debo dormir con base en la hora que desperté. Esto nos va a nosotros a producir también como una sensación más clara de cuál es la hora en que yo esperaría que mi cerebro tenga sueño, ¿verdad? O esté tendiente a sentir somnolencia. Podemos irnos fuera del dormitorio, leer, como lo dije antes, meditar, orar. La gente busca 1000 cosas que hacer, ¿verdad? Incluso tejer, siempre y cuando sea una actividad que más bien no nos produzca a nosotros una activación mayor. A veces le digo a las personas que lean y me dicen, pero es que a mí leer me encanta y más bien puedo durar 40, o sea, puedo leerme un libro en una noche. Entonces, si tenemos que buscar actividades que sean para nosotros relajantes, pero que tampoco nos produzcan demasiada energía. Incluso el contenido de lo que vamos a leer o el contenido de lo que vamos a ver en un video nos puede a nosotros alterar el sueño también. Pintar, todo esto debemos hacerlo en un espacio que no sea el dormitorio. ¿Cuándo me voy al dormitorio? Cuando siento sueño. Tenemos que hacer ciertas actividades y esto lo único que va a hacer es alejarnos del sueño, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Entonces hay que tratar de no ver el reloj y no controlar la hora. Y en los despertares, en la madrugada, porque no podemos hablar solo de la gente que le cuesta dormirse, sino también de aquella que se despierta y no se logra dormir más. De igual forma, debe tratar de irse fuera del dormitorio al espacio donde se fue previamente, cuando iba a ir a buscar el sueño, ¿verdad? Y esperar de nuevo que el sueño vuelva a llegar. Cuando el sueño vuelve a llegar, debe volver a su habitación de nuevo. ¿Por qué no nos podemos quedar en la habitación si no tenemos sueño? Porque entonces nuestro cerebro empieza a relacionar ese espacio físico, que es nuestro cuarto, con más bien dificultades para dormir, con emociones y sentimientos negativos con respecto a ello. Entonces, cada vez que se acaba, sencillamente debemos levantarnos e iniciar nuestro día. Y en las madrugadas, nunca activarse viendo teléfonos ni dispositivos electrónicos, porque lejos de volver a reconciliar el sueño, más bien vamos a tener mayor dificultad. Ok, perfecto. Doña Liliana, muchísimas gracias por los consejos y por este espacio. Muchas gracias a ustedes y espero que les haya servido también. Perfecto, muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes también. Recuerden que en nación.com se puede seguir informando de muchas cosas más.